comenzar la grabación. Bueno, bien, vamos a asomarnos un poquito, ¿por qué no? Ahora denme un momentito y nos asomamos ahí al aparato crítico de la Biblia hebraica de Stuttgart, ¿verdad? Es una Biblia bastante, es la edición, digamos la máxima edición, porque sí tenemos otros editores, ¿verdad? Tenemos la Sociedad Bíblica Trinitaria o Trinity Bible Society, que es una institución que también ha hecho una edición de la Biblia hebrea. Tenemos varios editores también, Aaron Dotan, eh, por ahí anda otra gente que son, bueno, no me acuerdo ahorita, ellos están editando también Biblia hebrea, pero hasta lo mejor que tenemos a disposición, no es que las demás no sirven, lo mejor que tenemos a disposición de manera completa y ya con experiencia, debido a que la primera edición de la Biblia hebraica es antigua, de la Sociedad Bíblica Alemana. Y también, por supuesto, con un elaborado aparato crítico. Bien, entonces tenemos Bereshit bara Elohim, ahí está Mario, ¿ve? Y su traducción, el tercer renglón, una traducción escueta, ¿verdad? Cielos, tierra y así, ¿verdad? No muy seguida, palabra por palabra. Entonces, ya pudimos investigar acerca de los acentos, pudimos investigar que este acento nos da la mitad del versículo, precisamente este acento que está aquí, que se llama Atnach. Entonces, Bereshit bara Elohim, punto y seguido. ¿Ve? Y et ha-shamayim, ¿verdad? Ve et ha-aretz. Recordemos que la sílaba, como has dicho, la consonante W no se contempla dentro del español, por lo que tenemos que leer correctamente V, ¿verdad? O V pequeña, ¿verdad? Bueno, eh, así es como debe ser, ¿verdad? No una W. Vejaaretz, Haitá, ¿verdad? Tohu Babohu, Vejoshe, Jalpenei Tejom. Entonces vemos aquí otro Atnaj, ¿verdad? Otro, como diciendo, Mario, ten cuidado porque esta es la mitad del versículo 2. Sin embargo, como podemos ver en el Atnaj, la llamada de atención que se nos hace es como hacia la derecha. Es decir, que debemos invertir más tiempo. O sea, yo quiero como no ser malinterpretado, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el verso 1, la última parte, los cielos y la tierra, este, eh, es una frase, bueno, una oración que no demanda mucho escrutinio, digámoslo así, ¿verdad? No demanda un gran escrutinio entender la palabra Shammai y entender la palabra Eretz, ¿verdad? Esto es literalmente Shammai, es curioso, ¿verdad? Significa los dos cielos, ¿verdad? Es una palabra que la consideramos sustantivo masculino plural absoluto, pero ¿qué les puedo decir? En hebreo bíblico tenemos o sea, si nos ponemos a escudriñar, escudriñamos de verdad, pero en hebreo bíblico tenemos una terminación que es esta, por ejemplo, la terminación in. Esta terminación es el plural masculino, ¿verdad? Y todas las palabras que terminen en in, como en este caso, por aquí, por acá abajo, in, ¿verdad? Bueno, esta no termina en in, ya le voy a decir por qué. Son plurales. Vamos a ver si por ahí hay algún plural, aparte de Elohim, y que no sea... Bueno, para ir avanzando un poquito, tenemos, en hebreo bíblico tenemos 3 números. Curioso, ¿no? 3 números. Uno es el singular, por supuesto. ¿Verdad? Aquí tenemos un singular. Ahí está. Verbo cat perfecto, tercera persona, masculino singular.
Tenemos el plural, sustantivo común, masculino, plural. Ya dentro de aquí hay una subdivisión que es plural numérico y plural majestático, como en este caso, ¿verdad? Aquí si tenemos a Elohim como plural, ¿verdad? Entonces se nos confunde el asunto porque el bara, que es el verbum regens, digámoslo así, el verbo o la palabra logos, que regen, que hace que rige, entonces, y está en singular, entonces obviamente Elohim ya no está como un plural de tres cabezas o de dos cabezas, sino como está como un plural de Dios con mayúscula, o sea, el Dios creador de los cielos. Y el contexto, pues lo afirma. El segundo número que tenemos es el dual. Es decir, en hebreo, no, en español no existe eso. En español exclusivamente, en inglés exclusivamente, tenemos solamente plural y singular. En hebreo bíblico no. En hebreo bíblico, cuando las cosas son presentadas en pares, entonces tenemos un número que se llama dual. Entonces sería bueno anotar eso. Tenemos entonces por aquí, me gustaría anotar, vamos a ver si podemos hacerlo por aquí de esta forma. Ahí está, en el texto, ahí está. Entonces tenemos, número uno, voy a usar mayúsculas. Tenemos el singular, digamos como número, ¿verdad? Número. Y luego tenemos el plural y luego tenemos el dual. Ahí está, eso es algo que no tenemos en español. Entonces es bueno tomar nota de esto aquí. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Aquí lo podemos poner bien como por aquí. Bueno, no, ahí está bonito. Ahí está bien. ¿Ven? Entonces, el dual es cuando las cosas vienen dobles. Por ejemplo, nosotros en español decimos oído, es decir, el órgano, ¿verdad? El miembro del cuerpo, el oído. Pero cuando decimos, me están doliendo los oídos, entonces está en plural, ¿verdad? Oídos, ¿verdad? Ya son dos oídos. En hebreo bíblico se dice, por decirlo así, me están doliendo los dos oídos. O sea, cuando, una, cuando un sustantivo viene en dos, ¿verdad? O sea, nosotros los seres humanos no tenemos una oreja. ¿Cuántas tenemos? Una, ¿verdad? No, tenemos dos. Entonces, cuando esos sustantivos vienen en pareja, entonces existe el dual. El dual. ¿Ve? O sea, entonces, esa terminación, o sea, ¿qué está pasando aquí? Ahora sí. Esa terminación, ya, esa terminación, dual es ain, es decir, este pataj que está aquí, este hiret que está acá, tanto este puntito como la yod, y desde luego la mem final. ¿Ve? Entonces, escribamos eso, ya. Voy a escribírselo así rápido. Digamos, el plural normal, común y corriente, por supuesto, masculino es in, digámoslo así. Pero el plural que viene con dos es ain. Es más, vamos a poner acento aquí. ¿Ve? Es como que si se le agrega una A, que en este caso es un kametz, perdón, un pataj, y la palabra se vuelve grave. Ve qué interesante, la palabra se vuelve grave. Entonces, cuando nosotros leemos Elohim, Elohim significa dioses o Dios, ¿verdad? Bueno, en este momento digamos que significa dioses debido a que estamos hablando de números, de números de sustantivos. Pero, cuando se trata de la palabra cielos, ven que tiene un kametz, un bataj, y o sea, su terminación es así. Ahora, otro caso son aquí abajo en el verso 2, las aguas. ¿Ven? Ahora, aquí hay un kametz y no un pataj, porque esta es la última palabra del versículo. Entonces,
cae el meter, aquí, ¿verdad? Este es el último acento del versículo 2. Este es el sof pasuk, es decir, me indica que ya murió el versículo ahí, o bueno, terminó el versículo ahí. Entonces, el peso del último acento cae sobre el pataj. Entonces, es sustituido por un kametz, ¿verdad? Pero el término plural dual, digámoslo así, es ain. Aquí está como ain, no in. In es dos cosas. Perdón. In es dos o más, pero ain es específicamente dos. ¿Ve? O sea, no es singular, como tampoco es in, ¿verdad? Que es plural, que es dos o más. Pero no, aquí, esto que está aquí, no son no es un plural varios, digámoslo así, no sé cómo expresarlo, sino que es un plural exclusivamente de dos. Entonces, si fuéramos bien literalistas, ¿verdad? Como ustedes ya me conocen que soy, entonces eh, diríamos aquí, Bereshit bara Elohim et ha shamayim et haaretz. ¿Ok? Entonces, en principio creó Dios, ¿verdad? A, bueno, los dos cielos y la tierra. ¿Ve? Entonces, curiosamente, tenemos una curiosidad. Curiosamente tenemos una curiosidad. Bueno, y es que literalmente en Génesis, si lo leemos despacito y lo leemos literal, entonces tenemos los dos cielos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el concepto, exactamente, los dos cielos. Es como si dijéramos en principio, creó Dios los dos cielos y la tierra, ¿verdad? O sea, como que no creó dos cosas, como que creó tres, ¿sí o no? Milton, porque de ahí, si somos bien apegados a la gramática hebrea, o sea, estamos utilizando el método histórico gramatical, digámoslo así, que es de preferencia, entonces lo que obtenemos aquí es un par de cielos, no uno, no varios, sino dos cielos. Ahora, ¿cuáles son esos dos cielos? Usted dirá, ¿verdad? Entonces, tenemos la palabra Shamaim, y vea Mario como ha adelantado ya también, las aguas de arriba y de abajo. Shamaim se compone, bueno, Ha Shamaim, para ser un poquito más específicos, Ha Shamaim se compone de tres cosas. Son tres partículas, llamémoslo así, ¿verdad? Ha, el artículo, ¿verdad? Los, que significa los. Sham es allá, ¿verdad? O allí, ¿verdad? Entonces, Maim son dos aguas. Claro, la mem está aquí funcionando como completando la palabra Sham y también iniciando la palabra Maim. Entonces, Shamaim significa casi que si podríamos decir, ¿verdad? Sin forzar el texto, es como decir las aguas de arriba, ¿verdad? O las aguas de allá, o yo mejor sería las aguas de allí, ¿verdad? Entonces, Maim, pero son dos, ¿verdad? Entonces son las aguas de arriba. Ahora, eh, ¿cuál es, cuál es la posición científica o la posición humana para justificar la presencia de dos sistemas, de dos cielos? Pues para nosotros es sencillo, lo vimos en la escuela, ¿verdad? Lo que son la atmósfera, ¿verdad? Las capas de la atmósfera, que son la estratosfera, la iosfera, exacto, bueno, todo lo que termina en esfera, ¿no? Ahí está, ¿verdad? La atmósfera, el ozono inclusive también, ¿verdad? Es una capa. Nos hace que podamos ver el cielo azul, ¿verdad? Si no, se vería una cosa, una bóveda negra, lo más rara, y las estrellas, o sea, sería un caos, una cosa extraña, ¿verdad? Pero, la, la, el segundo cielo que se conoce científicamente, ¿verdad? Es el universo, digamos, el sistema solar, el, las galaxias, Andrómeda, Casiopea, etcétera, ¿no? Toda la bóveda celeste que está arriba, ¿verdad? Donde ningún ser humano va a llegar jamás.
¿verdad? Entonces, ténganlo por seguro. Ni en 1000 años, ni en 500 años, no. La idea es que Cristo descienda, no que el humano suba. Pues es algo lógico, ¿no? Es algo sistemático, matemático, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Ahora bien, en el Nuevo Testamento se habla de un tres, ¿verdad? Y es precisamente el apóstol Pablo, es el único que menciona que fue llevado a donde, al tercer cielo, a un lugar donde sí, ya no es atmósfera, ya no es el cielo azul, ¿verdad? Lindo que tenemos en las mañanas, ya no es esa preciosidad de la bóveda celeste, inescrutable en hermosura, sino que ya es un lugar donde, eh, donde se oyen cosas que al hombre no les es permitido ni hablar ni oír, y son cosas insondables. Y ahí estuvo el apóstol Pablo en el cielo número 3. ¿Ve? Entonces, teológicamente hablando, no es un terreno pedregoso, es un terreno firme, estable, llano, que podemos decir que existen tres cielos. Dos cielos en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y un tercero en el Nuevo, y es el cielo que traspasó Cristo, ¿verdad? El que hizo el camino para que nosotros pudiéramos ir hasta la presencia de Dios, que es donde está la mismísima presencia de Dios, ¿verdad? Ahora recordemos que todo esto obedece también a un patrón de fe, porque el Espíritu de Dios o el Padre, bien, están en todas partes, no hay lugar, puede estar en el primero, segundo y tercero, puede estar arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿verdad? Entonces es un concepto meramente de fe. Ahora, por otra parte, no sé si hay preguntas con respecto a este par de cielos, Shamaim, ¿verdad? Interesante, y así era como los antiguos semíticos entendían la cosmología, ¿verdad? Por ahí hay un dibujito muy antiguo, en internet, me imagino que debe estar por ahí. Eh, no sé, echemos un vistazo a rapidito, tal vez podamos, me gustaría ver si por ahí está. Se llamaba así, vamos a ver la imagen de una vez. Déjenme borrar esto aquí. Y vamos a buscar Hebrew, Hebrew Cosmology. Ven, más o menos por ahí. Ven, ¿se acuerdan de este dibujo? Este dibujo es bien, bien antiguo, bien antiguo. Entonces, es bueno entonces que por allí lo busquemos y lo veamos bien, porque esta es una cosmología común de incluso hasta de los griegos y de otros, ¿verdad? Entonces, sería bueno ver que hay, bueno, aquí está el cielo de los cielos y aquí está el mar, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, el océano, y también por aquí los pilares del cielo. Entonces, ven, no contamos dos, perdón, no contamos uno, contamos dos, y tampoco contamos tres por aquí. Bueno, eso sería, digamos, por ahí, no sé qué será esta imagen, bueno, es otra cosa, pero bueno, este, sería bueno que lo busquemos por ahí, tal vez y, y bajo otra, eh, no sé, me refiero que podemos, ahí está, esta otra, digamos, a ver, bueno, no siempre, ¿no? Por ahí anda este asunto, ¿no? ¿Ves? Ahí está. Entonces, bien, se ve muy, muy interesante. Ahora, esto no es exclusivo de los hebreos, ¿no? Aquí yo puse Hebrew, pero no es exclusivo de los hebreos, es la cosmología antigua. También se comparte con la Biblia hebrea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cerremos. Listo. Sí, ya Freeman cerró, ¿verdad? Ok, gracias. Entonces, ahora sí, la concentración, el verso 2 comienza con el planeta, ¿verdad? O con la Tierra. Y entonces aquí se nos hace un poquito enredo, porque aquí podemos entender esto como el planeta Tierra, o lo podemos entender como Tierra
que es lo mismo que nos pasa en español, ¿verdad? Eretz, Eretz puede significar eh, eh, tierra, es decir, un puño de tierra que yo tome con la mano. Ya me puedo salir ahí afuera, camino unos pasos y ya no hay casas y entonces agarro, me agacho y tomo un puño y se lo muestro a ustedes y les digo, mire, esto es tierra. ¿Ven? Tierra negra, tierra roja, etc. No, tierra literalmente. ¿Ven? Pero lo mismo sucede en hebreo que es Eretz. Pero también Eretz puede significar país. Por ejemplo, Eretz Kenaan o Eretz Mitzrayim significa la tierra de Canaán, la tierra de Egipto, pero también puede significar el país de Egipto o el país de Canaán. ¿Sí? O sea, no hay una palabra hebrea para país, sino que se tiene que decir pues Eretz. ¿Ya? Entonces, la tierra está en un tremendo caos, que tan es así que el autor sagrado necesitó de dos palabras para formar una sola idea. ¿Se acuerdan? Tohu, babohu. O sea, esto se traduce como desordenada y vacía. Bueno, si ustedes se ponen a ver, si nos ponemos a analizar concienzudamente, o sea, muy pausadamente, la frase desordenada y vacía es totalmente sin sentido. ¿Por qué? Porque usted no puede tener nada que esté desordenado y que no haya nada. ¿Verdad? O sea, yo puedo tener una habitación y yo abro la puerta de esa habitación y está completamente ordenada. ¿Por qué? Porque hay cosas. Ya, hay una cama, hay un ropero, hay una mesa. Y resulta que hay un orden tremendo. Como puedo entrar a la habitación y puedo ver la cama que está tirada, extendida, la mesa está volcada, la silla por allá tirada. Entonces, puedo decir que está desordenado. La habitación está desordenada o la habitación está ordenada. Pero que yo diga que la habitación está desordenada y vacía, analicemos esa frase, no tiene sentido. Si la habitación está vacía, no podemos decir que está ordenada, ni tampoco podemos decir que está desordenada. Simple y sencillamente está vacía. Bueno, Mario parece que mandó una fotografía ahí por el grupo, excelente, gracias, Mario. ¿Verdad? Recordemos también que es un estimado, ¿verdad? De los antiguos con respecto a cómo concebían ellos el cosmos. Entonces, volviendo al tema, la frase desordenada y vacía no no nos ayuda mucho. Es más, por aquí creo que tengo una herramientita que acabo de ver en aquí. Bueno, parece que no está. Bueno, cuando la necesita uno, no aparece y pues ahí ya. No sé si es algo así, por ahí. Bueno, consultar en pasajes. Bueno, sigo siendo lo mismo. Bueno, qué lástima, porque había una herramienta que me compara, no sé si sería por aquí. Ok, bueno, que me abre una segunda ventanita aquí en According que me permite a ver, será esto. Mire usted, buscando Genesis 2 en todo According, eso no es, ¿verdad? No, eso no es. Pero me pone las, lástima que no se logró. Bueno, ahí tenemos entonces una palabra, o mejor dicho, una frase que en nuestro castellano, inclusive desde 1960, ¿verdad? Eso ya no tenía, ya era descabellado totalmente. Entonces, eh,
El asunto es que la tierra no puede estar vacía. Hay algo, ¿verdad? Hay algo, porque después empieza a ordenarse. Entonces, tohu wabohu, esta frase, o mejor dicho, estas dos palabras, son envíadas. Es decir, dos palabras, una sola idea. O mejor dicho, dos palabras, una gran idea. Es como que yo diga, este, yo me siento muy feliz y gozoso. Como que es eso, que es eso. ¿Ve? O sea, está utilizando dos palabras, pero que al final del día es una sola expresión. ¿Entiendes? Porque uno va a decir, bueno, pero qué raro, explíquese. ¿Cómo se siente feliz y gozoso? ¿Qué es eso? ¿Qué diferencia hay entre el gozo y la felicidad? ¿Verdad? O sea, en esta oración que estoy poniendo yo, que me siento muy feliz y gozoso, es difícil marcar la diferencia entre el gozo y la felicidad. ¿Ve? Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo yo? Es como si le estuviera diciendo a ustedes, estoy extremadamente contento. ¿Ve? Entonces, eso es lo que pasa con Tohu Wabohu, ¿verdad? En Génesis 2:1 no sobreviven solas. Tohu por un lado y Bohu por otro lado no sobreviven. Es una sola idea, es una gran idea. Es decir, que la tierra se había vuelto, ¿verdad? Haitá estaba una tremenda, una tremenda, eh, una gran masa sin forma, una gran masa descomunalmente desordenada, ¿ya? Pero vacía es difícil, es difícil, es difícil. Yo no estoy diciendo que podría ser, pero como les expliqué, en el ambiente secular, digamos así, una habitación no puede estar en desorden y vacía al mismo tiempo. O está vacía o está desordenada. No puede estar las dos cosas. Eso es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los astros comienzan a formarse, o sea, cuando Dios comienza a crear los cielos y la tierra, que dice allá el, el, el versículo 1, lo que el Señor hace es detonar algo, es detonar algo, ¿eh? Algo que ocasiona que las estrellas comiencen a arder, empiecen a formarse, empiecen a salir de la nada y algunos otros cuerpos celestes del bombazo, ¿verdad? Del Big Bang, ¿verdad? Definitivamente se convirtieron en una masa ahí, o sea, muchas. Ahora, recuerden lo que mi posición con respecto al Big Bang, o sea, la caja de cerillos o la caja de fósforos, la tenía el Señor, ¿verdad? Porque es la única explicación a lo que nos refiere la ciencia, o mejor dicho, la Biblia y la ciencia, de que hasta el día de hoy el universo se está expandiendo, ¿verdad? Es con la palabra raquía. Así es como la Biblia hebrea quiere que consigamos la gran explosión, el Big Bang, que supuestamente que ocurrió hace miles de millones de años, miles de millones de años, lo cual no es tan acertado. Lo que pasa es que la medición, el universo es tan gigantesco, ¿verdad? Tan eternamente grande, que los científicos ven que la única forma es medirlo con años luz o con millones de años, ¿verdad? Por nuestra mente finita que tenemos. Entonces, algunos planetas que fueron creados, ¿verdad? No es que se formaron, sino que con esa detonación terrible. Imagínense cómo le quedarían los oídos a un ser humano, si es que puede, ¿verdad? Una cosa así, de cómo el Señor utilizó un detonador. De ahí, miren hermanos, no quiero ser muy científico en esto, pero para que el Señor, ¿cómo les digo? ¿El Señor creó el agua de cero o la creó de materia prima? De cero la creó, ¿no? El agua la creó el Señor de cero. Todo lo creó de cero, ¿ya? O sea, Bará es crear sin materia prima. En eso estamos 100% persuadidos, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos un vaso de agua y lo ponemos en un microscopio? Una gota de agua, lo ponemos en un microscopio. ¿Qué podemos ver ahí? Bueno,
Lo más pequeño que podemos ver, o que tal vez un microscopio puede ver, son las bacterias. También puede ver moléculas, una molécula de oxígeno y dos moléculas de hidrógeno, o al revés, no me acuerdo ya, ¿verdad? Esas cosas. Si el microscopio es bien potente, veremos cómo están algunos animalitos ahí moviéndose. Pero si fuera un microscopio muchísimo, muchísimo más potente, que llegáramos a ver la parte más pequeña del agua, ¿cuál sería? Un átomo, ¿sí o no? ¿Verdad? Un átomo. Entonces, dentro de este átomo hay tres cosas. O sea, todavía está más pequeño. Dice la ciencia que si nosotros tomáramos un grano de arena, que con costos podemos tomarlo, pero si lo tomamos y contamos de 100 en 100 los átomos que tiene ese grano de arena, contándolos de 100 en 100, no nos alcanza una vida para llegar a la cuenta final de decir, bueno, estos átomos son los que contienen un grano de arena. ¿Ven? Entonces, cuando, cuando vemos que el átomo no solamente tiene, es tan pequeñísimo, sino que también en sí tiene un núcleo, imagínense. O sea, nos están volviendo locos, ¿verdad? O sea, qué maravilla, qué potencia la inteligencia del Altísimo. Yo a veces me quedo maravillado, yo a veces me pongo a pensar en una estrella como Arcturus, que es 10.000 veces más grande que el Sol, o me pongo a pensar en el núcleo de un átomo. Dios, Señor, ¿qué tú eres? ¿Cómo tú eres tan poderoso de hacer algo? Y a eso súmale que el átomo tiene un núcleo, y tiene un electrón, y tiene un protón. Y esos electrones están girando alrededor del núcleo, exactamente como lo está haciendo la Tierra girando alrededor del Sol. ¿Se dan cuenta, hermano, la potencia? Entonces, ¿qué es lo que han descubierto los científicos en los últimos 50, 100 años, no sé? Que el átomo se puede dividir, pero si el átomo se divide, se va a crear una gran explosión, porque se va a formar una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque en una gota de agua hay millones, trillones, cuatrillones, no sé cuántos, no sé, un millón de ceros hacia la derecha de átomos. Y si el ser humano es capaz de dividir un átomo, este va a explotar y va a explotar hacia el otro y va a generar lo que comúnmente llamamos una reacción en cadena. ¿Ven? Entonces, es exactamente, no es fusión nuclear, sino que es todo lo contrario, es la fisión nuclear que hace la que se encarga de separar, imagínense. ¿Ve? Ahora, el hombre no puede hacer eso, pero el hombre lo que sí puede hacer es acelerar las partículas del átomo. Bueno, ¿por qué todo este tema tan ajeno a la Biblia hebrea? Porque al final, llegando a la esquina del camino, nos topamos con que la Biblia hebrea tiene razón. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El Señor lo que hizo fue crear un átomo tan sencillo como eso, de la nada, o sea, creó y hacerlo explotar para que forme una fisión nuclear, una reacción en cadena, y entonces de allí se genera una gran explosión. Entonces, ahora, todo esto es teoría, porque dígame, ¿quién estuvo allí cuando explotó el asunto o cuando Dios dijo, haya cielos, haya tierra, o mejor dicho, creó los cielos y la tierra? Pero usted ve que la parte de Génesis 1 donde dice Shamayim Haaretz es no necesariamente los cielos de arriba y el piso aquí abajo donde estamos nosotros. No, es toda la bóveda celeste, toda la creación. O sea, cuando en hebreo se lee Shamayim Haaretz, llamémoslo así, que son dos cosas, pero es como dos sustantivos como colectivos. ¿Ve? O sea, que uno solo forma una sola. Entonces, ok, de esa supuesta explosión, ¿verdad? Porque es toda teoría, ¿no?
de esa supuesta explosión se generaron estrellas, se generaron galaxias, bueno, no sé, cuasares, se generaron incluso hasta hoyos negros, porque ya empezó a pasar el tiempo y las estrellas empezaron a morir, ¿verdad? Todo muere. Y entonces, todo ese, todo ese, toda esa creación, todo ese momento de creación, generó bolas, esferas, digámoslo así, estrellas o planetoides o planetas que están muertos, ¿verdad? O sea, en una explosión no todo queda candente, en una explosión de dinamita se brincarán chispas, brincarán llamas, no sé, pero habrán también pedazos muertos de carbón o de ceniza, ¿ve? Que quedan muertos. Entonces de allí el Señor toma una de esos pedazos que quedaron producto de la explosión, que quedaron por ahí en el universo, y entonces escoge uno, oye, de toda esa explosión, de millones de kilómetros, de millones de años luz de expansión, de ancho, y toma una pequeñita partícula de ceniza, digámoslo así, y fija sus ojos en ella. Es más, lo hace antes de hacer el sol, antes de hacer la luna. Primero toma ese pedacito, ese fragmento que quedó ahí, producto de ese bombazo, de esa explosión, y empieza a fijar sus ojos en ella, ¿verdad? Entonces ve Haaretz. ¿Qué es Haaretz? El inicio de la Tierra era ¿qué? Una pelota negra ahí, oscura, una bola, ni siquiera una bola redonda, 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 que quizás era como una papa, ¿verdad? Ya aquí ya estoy diciendo quizás, es un desorden tremendo. Entonces, ahora sí, esto concuerda con la ciencia. ¿Por qué? Porque existen planetas en el sistema solar y fuera del sistema solar, pero ¿para qué tan lejos? Vamos a ir a Mercurio, como hemos hablado anteriormente de Mercurio, y este planeta es el infierno mismo. Está hirviendo ahí, hay volcanes explotando ahí. Después Júpiter. Júpiter es un caos tan grande que ahí hay huracanes que tienen 50, 60 años de estar dando vueltas. Y son huracanes que son 3, 4 o hasta 10 veces más grandes que el planeta Tierra. ¿Ven? Entonces, y son planetas que quedaron hermosos con anillos brillantes, son planetas en su mayoría gaseosos. Pero ¿qué pasa? La Tierra era la peor, pero no era ni la más grande ni la más pequeña. Y en la posición que quedó justamente en el lugar que tenía que estar. O sea, entonces ahí el Señor comienza, dice, a explicarnos, ¿verdad? Pero la tierra, como resultado de algo, por eso es que aquí dice Haitán, no es que la tierra fue creada así, sino que como resultado del versículo 1, la tierra llevó la peor parte, digámoslo de esa forma, o sea, la tierra quedó, o sea, pues en ese tiempo, en ese momento no es el planeta Tierra, ¿no? Es una partícula candente que se llegó a enfriar o qué sé yo, y entonces se convirtió en una bola ahí de ceniza toda fea, y entonces el Señor empieza a escribir, bueno, esto es un tojo abajo, o sea, esto no tiene absolutamente, absolutamente nada, o sea, aquí no hay arriba, no hay abajo, o sea, es una bola flotando ahí perdida, sin ningún propósito, sin nada. Y en esa pelota que había, oscuridad, ¿eh? Oscuridad sobre la superficie de un abismo. Entonces aquí podemos ver que hay un abismo. O sea, pareciera más bien que era como una bola, como que le habían arrancado un pedazo y entonces quedó como un gran hueco ahí. Entonces, en en ese estado primigenio del planeta, hay agua, hay agua, o sea, eso es lo más raro, ¿verdad? Ahora, ¿en qué estado está el agua? ¿Está en estado sólido? ¿Está en estado gaseoso? ¿Líquido? No lo sabemos, ¿verdad? Pero hay oscuridad, hay un huecarón grande ahí. Sin embargo, pero sin embargo, como está esta VAF aquí, que tenemos un pero, o sea, el Señor siempre tiene un pero, ¿no? Siempre tiene un pero. Dice, bueno, ahora bien, la tierra estaba totalmente deforme, horrible. Había oscuridad y había un gran hueco por ahí. Y la oscuridad estaba sobre ese hueco.
Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba revoloteando o está revoloteando sobre la superficie de las aguas. Entonces, ¿de dónde salió este Ruach? ¿De dónde salió este Elohim? ¿De dónde salió o de dónde salieron estas aguas? Bien, hermanos. O sea, todo tiene una razón de ser. Una razón de ser. Bien, no sé si tenemos algún comentario o alguna pregunta. ¿Mm? O sea, la ciencia tiene que ir de la mano con la Biblia. A nosotros se nos educó, por ejemplo, en los ochentas, que era cuando yo recién había recibido a Jesucristo, el año más precioso de toda mi existencia. Este, la ciencia era antagónica totalmente oiga, en los ochentas, y aún más atrás, ¿no? Recordemos que la Inquisición, con el trabajo el telescopio ¿de quién era este que hizo un telescopio? Eh, ¿Cómo es? Bueno, no me acuerdo. Muchos astrónomos medievales eran quemados o eran uno, Copérnico. Copérnico fue uno que fue perseguido por la religión católica debido a que él decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y la Inquisición enseñaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Entonces, había un antagonismo irracional. Y hoy por hoy, sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol a unos 300, a unas 1200 millas por, por, por hora. ¿Qué les parece? Así estamos. O sea, lo que llevamos de la lección ya hemos navegado a través del sistema solar, ya hemos navegado ¿qué? Como 800 o 900 millas por ahí, en ese ratito, ¿verdad? Bien, pregunta de Freeman. Muy buena pregunta, por cierto. Dice, profe, el texto dice que el espíritu aleteaba. ¿Por qué? Bueno, recordemos, hermanos, que esta palabra, aquí tenemos un bemol, lo que llamamos una tecla negra en el piano, digamos así, bueno, una tecla blanca puede ser, ¿no? O sea, tenemos un bemol aquí, y es que la raíz Rajaf tiene carece carece ¿cómo es? De ocasiones, o sea, que aparece pocas veces, ¿verdad? Tenemos solamente tres, ¿eh? No solamente tres. Ahora, vamos a buscar, no sé, creo que tal vez haya más, pero sí creo que no. Vamos a buscarla por raíz. ¿No? Sí, simplemente tres, ¿verdad? Entonces, la primera, pues, es la que tenemos en mano aquí. La segunda es, sí, revolotear, ¿verdad? Aquí dice, como el águila que se alza sobre su nido, ¿verdad? Sobre sus polluelos, revolotea, extiende sus alas y es tomado y es levantado sobre sobre su vuelo, sobre su nube. ¿De acuerdo? ¿Ven? Y la tercera es que dice, para los profetas, por causa de los profetas está quebrantado mi corazón en medio de mí. Se estremecieron, ¿ve? Todas mis entrañas. He llegado a ser como un hombre borracho, ¿verdad? Ebrio. ¿Ve? Entonces, como un varón, como un valiente que ha sido doblegado por el vino, delante del Señor y delante de su palabra de su santidad, palabras de su santidad. Entonces, tenemos poca información, ¿ve? Acerca o sea, solo tres veces es demasiado poco para que podamos decir cuál es el significado. Tendríamos que ir a un léxico y ahí es donde se complica un poquito más la cosa. Bueno, entonces, obviamente esta acepción de Rahaf es simbólica, por supuesto que es simbólica, no puede ser literal, porque Ruach no tiene alas.
¿no? Ruach no tiene alas. Y si fuera viento, como dicen otros, pues el viento tampoco tiene alas, ¿no? Entonces, este Rahab es una en Génesis podría tener un significado de que está, que hay una actividad del Espíritu de Dios, que no está quieta. Es decir, que no solamente está como por ejemplo, tinieblas sobre la superficie del abismo. Ahora nos imaginamos como una neblina ahí, algo oscuro, y si miramos, disculpen por el ruido ahí, y si miramos hacia abajo, pues vemos un gran precipicio. Pero aquí lo que vemos es agua. Entonces, esta parte tiene una connotación muy simbólica, ¿sí? Muy simbólica, porque estos ya no son elementos de la creación, sino que ya es el mismo creador, Ruach Elohim, dos sujetos. Entonces, esto significa, o podría significar, que este verbo es denota una acción, un movimiento como, eh, como un movimiento preparatorio, no sé cómo llamarlo, Malene, ayúdame ahí con la lexicografía, o Milton y Mario. Es un movimiento o una actividad preliminar a lo que va a empezar a suceder en el verso 2 y en el resto de los verbos, ¿verdad? Que es cuando vemos que las cosas empiezan a tomar sentido, las piezas, ¿verdad? Entonces sí, el espíritu empieza como a flotar, comienza como a planear en ese sentido, como a rondar, dice Milton, ¿ve? Entonces, porque está como preparándose es como un preludio, esa es la palabra, es como, más o menos la palabra, es como un preludio de lo que lo que está a punto de acontecer. ¿Ve? Y es el Espíritu de Dios quiere poner orden, el Espíritu de Dios está sobre el agua, o sea, el Espíritu de Dios está flotando, planeando, rondando, pero enérgicamente, Freeman, porque el verbo definitivamente está en presente, lo convierte en participio, y también está en piel, que es una estructura de la 1, 2, 3, 4, la quinta estructura, no, perdón, la tercera estructura de las 7 estructuras verbales. Entonces, podríamos decir que es una especie de antropomorfismo, eh, pues sí, sí, en cierta forma, ¿verdad? En cierta forma, ¿verdad? O también podría ser, no sé cómo se diría, un morfismo, pero animal, digamos, sí, de alguna especie que está revoloteando violentamente, es decir, de aquí para allá rápido, o sea, no se está moviendo así suavecito, no, sino que está en piel, es decir, está en una estructura simple, intensiva, activa. Entonces está, este, bueno, como dice ahí, ¿verdad? En el sentido de explicar en términos humanos la actividad del Espíritu de Dios. O sea, es muy incomprensible. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Dios crea las cosas ex nihilo, sin ninguna duda, en versículo 1, ¿no? Pero el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios está a punto de generar ayudantes. Y lo primero que hace es algo tan sabio, y es, sí, en el Nuevo Testamento, sí, él mismo se compara a sí mismo. No es que es comparado, sino que él mismo dice, porque como él es Dios, y en el Antiguo Testamento, él trató muchas veces de unir a Israel como la gallina junta a sus polluelos. Entonces, él mismo se describe así, como un águila, ¿verdad? Es un antropomorfismo, sí, pero es como un animamorfismo, ¿no? O sea, que no es exactamente un antropos, ¿verdad? Sino como es como animalito, ¿verdad? Entonces,
Pero el Espíritu de Dios en su sabiduría, en el verso 3, ¿qué hace? Generar digámoslo así, un coayudante en la creación, ¿verdad? Y el coayudante que necesita el Espíritu de Dios, el cual es Dios, lo necesita estrictamente, en el sentido estricto del verbo, de la palabra necesitar. La respuesta es sencillamente no. ¿Ve? Sin embargo, en el verso 2 se introduce algo, por no decir alguien, se introduce algo que va a, a decir, bueno, esto es lo primero que hay que hacer. Es como cuando llega un ingeniero de alguna avería en X, Y o Z situación, y el ingeniero que tiene experiencia dice, bueno, para arreglar esto, lo primero que hay que hacer es esto. O sea, si él dice que no, o otra persona dice, no, lo que hay que hacer es esto, otro, lo primero que hay que hacer es esto. Poner este cable en su lugar, cambiar este está muy viejo y cosas así, ¿ve? Ahí estaría entonces Milton, gracias. Sería entonces un zoomorfismo. Vaya, ¿cómo están ustedes hoy? Muy, me siento apoyado por ustedes porque me están ayudando con esto. Entonces, sería un zoomorfismo. En Génesis 1, claro, cuidado ahí, ¿verdad? Le dicen eso a la gente que está en las bancas, llamémosle así de esa forma, porque van a decir, ¿qué es eso? Entonces ahí el profe Porras ya anda enseñando que el Espíritu de Dios es un animal. Y cuidado, ¿verdad? O sea, nos queman vivos y a mí me queman a fuego lento, ¿verdad? A ustedes lo queman y a mí, cuando llegan a buscarme a mí, dice, bueno, bajemos bastante el fuego para que se queme poquito a poco, ¿verdad? Ahora, vea qué interesante Milton, interesantísimo, ahí está, ¿ve? Tremendo, cómo aparece también, eso que es un zoomorfismo, por supuesto, cómo aparece, y el Padre, la Escritura le da o sea, permite que el Espíritu Santo sea visualizado físicamente por medio de un animalito. Entonces aquí está una super respuesta para Feynman, ¿no? Aquí todos están, todos le responden a usted Feynman hasta, como decís, hasta lo que no había preguntado le responden. ¿Qué le parece, Feynman? ¿Verdad? Y no soy solo yo, solamente yo, sino todos estamos cooperando, todos estamos participando, es lo precioso, ¿verdad? En la misa, solo el cura, en el culto, pues solo el pastor, en la sinagoga, pues solo el rabino, aquí todos, ¿ve? Eso es como otro sistema, un sistema más bíblico, más tradicional, más apegado a la escritura, donde se compartía la palabra de Dios, se compartía, claro, a este nivel, por supuesto, porque si decimos, bueno, ni modo, ¿no? Listos, entonces, en el verso 3 aparece un agente o un ayudante, pero es porque así tiene que ser, porque el apóstol Pablo comienza a hablar de la luz, Juan comienza a hablar de la luz, entonces dice, y dijo Dios sea luz, y hubo luz. Ahí no dice Dios creó la luz, ve qué raro. Había creación de cielos y tierra por parte de Dios, por supuesto. Había un resultado de que la tierra estaba hecho un desastre completo. Y sin embargo, como vemos la BAF, ¿cómo se llamaría esa BAF? Ah, vaya, se me ha olvidado un poquillo, bueno, es una BAF. No es conjuntiva, sino bien es una BAF adversativa. Berrúa, Elohim, era jefe, eso es totalmente adversativo, eso es como decir, sin embargo, o como decir, bueno, por dicha, por ventura, menos mal que el Espíritu de Dios estaba revoloteando con fuerza sobre la superficie de las aguas. Ahora, entonces, ahí en el verso 3 ya aparece alguien, ¿verdad? Porque aquí no puedo decir que es algo, que decimos alguien, ¿verdad? Y entonces vemos la omisión, la omisión del artículo, ¿verdad? Ahí no hay artículo en or, ¿verdad? Dice, y dijo Elohim, ¿verdad? Ahí está, dijo Elohim, y aquí or, ¿verdad? Dice, haya luz, ¿verdad? Y hubo luz, no hay artículo. Porque si fuera con artículo, entonces tendríamos ya otro aspecto
más fisiológico que teológico, que es este que está aquí. Ahí está, dice, y vio Elohim la luz. Ven qué raro, aquí sin artículo, acá con artículo. Entonces, cuando Dios ve la luz, ¿a quién está viendo? Exactamente, aquí es un sustantivo sin origen. ¿Ve? La ausencia del artículo es sin origen. La ausencia del artículo denota eternidad, eternidad. Ah, y entonces, vamos aquí a esta cita. Vamos a ver si tenemos un momentito aquí. Agreguemos eh, bueno, no sé si tal vez NetBible. Entonces, bueno, me gusta este comentario de la luz en NetBible que dice que la palabra hebrea simplemente significa luz, pero sin embargo se utiliza a menudo en la escritura para, para concebir las ideas de salvación, gozo, conocimiento, justicia y vida. Ahora, en este contexto, uno no puede ignorar estas connotaciones. Eso es otra cosa. Nosotros no podemos decir, bueno, ok, eso es la luz y listo, ya, no más. No. Como dice ahí, ¿verdad? En ese contexto no se puede ignorar esas connotaciones porque es la antítesis, antítesis de la oscuridad o de las tinieblas. ¿Verdad? La primera cosa, la primer cosa que Dios hace, ¿verdad? Es correcto en la oscuridad. Sin la luz habría solamente caos. Entonces, tan sencillo como esto, hermanos. ¿Cómo vamos a ordenar la habitación sin luz? ¿Verdad? La habitación está desordenada, la habitación está oscura, hay tinieblas, hay oscuridad. Lo primero que hay que hacer es encender una vela o encender la luz, buscar el interruptor, abrir la puerta, buscar el interruptor y entonces presionar el interruptor, ponerlo en encendido y, y listo, el bombillo, la bomba o el bulbo va a alumbrar y vamos a ver todo el desorden que hay allí. ¿Eh? ¿Entienden? O sea, tenemos ahí, bueno, una traducción de Canvi es expresar, verbalizar, exactamente, ¿verdad? Es interesante también. ¿Mm? Dice, pero en ese caso el verbo fue, la luz implica de alguna manera, llegó, o hizo su aparición, ¿quién es la luz? Bueno, entonces, por eso le digo, o sea, por eso dice este comentario. Dice, y dijo Dios, haya luz. No es o sea, está introduciendo al primogénito a la creación, a lo que va a suceder más abajo. Y como dice la NetBible, no podemos alejarnos de la connotación de gozo, de vida que tiene la palabra or en este contexto también. De manera que, de manera tal que los, las dos veces que aparece la palabra luz aquí es que vino, no fue creada, no llegó a ser, sino que empezó a formar parte de la creación. O sea, como co-creador o como co-creadora, porque la luz la tenemos nosotros en femenino, pero como ustedes pueden ver, la creación, la palabra or se mantiene en masculino, en hebreo bíblico. ¿Ven? Una vez que ya se establece. Ahora, dice que el Señor me poseyó desde el principio. Que hay un pasaje que habla de esto. A ver. Bueno, busquemos recibo.
debería estar en Proverbios. Vamos a ver. Está Oseas. Es que no, ahí me va a salir con todo y con todo y con todo y con todo y preposición. Ahora sí, ¿verdad? 49 veces, vamos por libro. Ese de Deuteronomio, Samuel, Amos, Miqueas, Salmos, Job. Ese es 17, Proverbios 17. Entonces, no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿eh? Entonces, Adonai, Canani y Reshit. Jacob, Kedem, mi falaf me has. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el Señor dice, me poseía principio, ¿eh? Principio de su camino, de su labor. Derech aquí no necesariamente camino literalmente, sino es su labor. Y aquí Kedem, Reshit y Kedem son palabras, son más o menos sinónimos, pero Kedem es cuando ya esas cosas son muy, muy antiguas, muy, muy viejas, de sus obras hasta entonces. Entonces vemos cómo por esta luz o por esta sabiduría ya estaba de antemano en la presencia de Dios para crear las cosas. ¿Ven? Listos. Nos quedan unos 12 minutos, 10 minutos para irnos. No sé si tenemos alguna pregunta. Estamos bien, ¿verdad? Entonces ahí comienza la formación. ¿Está? La formación de las cosas, la creación de las cosas. Pero la creación de las cosas no es posible, ya sean literales o no literales, ya sean visibles o invisibles. Todo, dice el Señor en su palabra, fue hecho por Él y para Él. Entonces, el versículo 3 es la persona que llega a auxiliar, digámoslo así, al Espíritu de Dios. Entonces, ¿se refleja la Trinidad en Génesis del 1 al 3? Por supuesto que sí, pero no solamente en Génesis 1.1. Cuando decimos Génesis 1.1 decimos que aquí está la Trinidad, en Elohim, pues estamos fallando, porque Elohim, pues recuerden que significa dioses, no significa tres dioses. ¿Verdad? Y en principio crearon los tres dioses, los cielos y la tierra, negativo, malo, incorrecto, ¿no? Pero aquí tenemos el Dios Todopoderoso, aquí está su otra esencia de la deidad, que es el Espíritu de Dios, y por aquí está el Hijo, que se le llama, él mismo a sí mismo se llama luz. Él mismo, el apóstol Pablo lo llama luz, el apóstol Pedro lo llama luz. O sea, no hay cosa que sea más representativo en la escritura como algo físico que esté representando, que es lo más importante que sea la luz. ¿Verdad? Pues Cristo es la viña, la vid, el buen pastor. ¿Qué más? El águila, la gallina, ¿no? Pero su representación más emblemática es la luz. Ahora bien, ¿qué pasa en el verso 4? En el verso 4 ya el nivel de profundidad como que empieza a descender un poco, y comienza a hacerse un poquito más cotidiano, digámoslo así, ¿no? ¿Y qué tenemos ahí entonces?
Vio Dios, ¿verdad? Bayar Elohim et Haor. ¿Sí? Entonces, ya ahí está hablando de una luz, digamos, bisagra, llamémoslo de esa forma. No solamente está viendo ahí al unigénito, sino que está viendo también a la luz, ¿verdad? Cómo la luz está ya eh, haciendo su contribución primaria para poder ordenar al planeta, para poder ordenar la Tierra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? De una forma misteriosa, causa separación. Entonces, este verbo que está aquí es cal, es un verbo simple activo, o sea, Dios mira. Ahora, no quiere decir que Dios, el verbo mirar y el sujeto Dios, no necesariamente es que estaba viendo para otro lado y volvió a ver para la luz, ¿eh? Sino mirar es también reconocer, es observar, es visualizar, no es solamente ver de un par de ojos carnales, ¿eh? Entonces, todo, todo. Listo, es un ratillo ahí. Disculpen, muy bien. Un día vamos a tener un cuarto sellado totalmente, lleno como pues un estudio de grabación. No se va a oír, pero ni un zancudo, ni un mosquito. Entonces, esto es que el Señor mira, ¿ve? Mira, de una forma, a la luz ya con artículo, ojo ahí, ¿ve? Ya esto no es luz eterna, ya no esto es el Hijo, esto ya es la luz, digámoslo así, literal. Que seguro dicen ustedes, el profe trabaja ahí a la par del aeropuerto. Bueno, entonces tenemos la luz ya con artículo, ¿no? Entonces tenemos como una especie de luz doble, digamos así. Una en el verso 3 sin artículo y una en el verso 4 con artículo. Y esta luz es más representativa todavía que la del verso 3. ¿Por qué? Número uno, porque ya está con artículo en las dos ocasiones. Número dos, porque este verbo es un verbo causativo. No significa, bueno, se traduce como separar, pero en realidad lo que este verbo se traduce es como causar separación. Es un verbo causativo llamado hifni. Y eso es lo que hace más interesante todavía la separación entre lo que es la maldad y el bien, o el bien y el mal, en el verso 4. ¿Por qué? Porque Elohim, en el verso 1, Elohim está junto a un verbo que es kal, que no es causativo. En el verso 2, el Espíritu de Dios está junto a un verbo eh, piel, que es intenso, activo, pero no es causativo. En el verso 3 se dice de que Dios dijo, ¿verdad? De igual manera es simple activo, es un cal, Bayomer Elohim, y Eji también es un cal, Yehi Or, Vayehi también es un cal. Pero cuando venimos al verso 4, nos da la gran sorpresa de que aparece nuevamente el sujeto principal, en, 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 pero ya no aparece de hecho, la primera vez que aparece un verbo causativo. ¿Y qué es un verbo causativo en hebreo? Bueno, se llama hifil. Lo vamos a estar viendo. Hifil es un verbo que causa que otra persona haga la acción. O sea, un ejemplo que yo siempre he puesto fácil, fácil, es una cosa es yo escribo y otra cosa es yo dicto. ¿Sí? Yo dicto. O sea, ¿por qué? Porque si yo escribo, Mario está actuando, está haciendo la obra, ¿ya? Pero si yo dicto, yo estoy haciendo que otro escriba, ¿eh? Que otra persona lo haga. Entonces, justamente aquí se introduce esta traducción literal. Entonces, miró Elohim la luz
porque es buena. Entonces, este mirar es como de preferencia, ¿eh? O sea, no es solamente abrir los ojos y mirar, sino que el Señor inclinó su mirada hacia la luz, porque la luz que es buena. O sea, no es como dice generalmente la traducción, y miró Dios la luz, y miró Dios que la luz era buena, ¿no? Y miró Dios la luz porque esta es buena. ¿Sí? Es otra cosa, eso es lo que dice el texto hebreo. ¿Sí? Si Él miró a la luz porque era buena, no, miró la luz, miró el Señor la luz porque esta luz es buena. Entonces, con esa luz, ok, ojo ahí, exacto, es como que miró detenidamente, como que observó, aunque debemos reconocer que hay otros dos, tres verbos o raíces verbales para observar. En hebreo es natá, es kashaf también, y por ahí anda otro que no me acuerdo ahorita. Pero este verbo ra, no le podemos dar un significado extremadamente literal o básico de mirar, sino es como de considerar que fue mejor este, lo, lo- lo que él vio a la luz, la miró porque la luz es buena. No es que, y vio que la luz era buena, no. Él miró a la luz porque esta luz es buena. Observar, se dio cuenta de que algo, bueno, se dio cuenta, no, eso sería herejía. O sea, reconoce que la luz es de una forma mucho mejor. Entonces, en lugar de que Elohim separe, como dicen las traducciones, separe la luz de la oscuridad, es la misma luz la que causa separación. ¿Por qué? Porque Dios, por medio de la luz, causa separación. El verbo es causativo, causa separación Dios entre, interesante, ¿verdad? El módulo de Accordance, que pone literalmente, ¿verdad? ¿Verdad? Entre la luz y entre la oscuridad. Entonces, ¿qué está estableciendo aquí el Señor? Está estableciendo, de una vez está como formando una especie de tinglado, ¿verdad? Una especie de ring, una especie de campo de batalla que se va a dar hasta el fin de los tiempos, ¿no? Exactamente, Marlene. O sea, eso sería como que, como dice Mario también aquí, observó, contempló, claro que sí, y lo cual es congruente cuando Jesús mismo dice que de sí mismo que él vino a causar separación, a causar divisiones. Claro, ¿no? O sea, él vino a traer espada más bien, a traer de guerra, no paz. Por eso mismo. ¿Por qué? Porque cuando, cuando uno está en Cristo, las cosas empiezan a ponerse de color hormiga, como decimos. ¿Sí? Bueno, para finalizar, porque nos queda un minuto, entonces, este, el, el, o sea, mucho antes, mis hermanos, mucho antes de que nosotros empecemos a concebir a la luz y a la oscuridad como noche y día, mucho antes de eso, el Señor ya advierte en el verso 5 que lo que va a acontecer en el resto del plan, de su plan de los siglos, es una diferenciación entre lo malo y lo bueno, ¿verdad? Como dice Milton aquí, este, sí, siendo la luz, y dice Malene y Milton, causar separación entre el trigo y la cizaña, por supuesto. Y no solamente, o sea, esta palabra, acuérdenme ver la semana entrante, hacer un estudio de palabra bíblica de esta raíz badal, para que vean el montón de significados que tiene y un montón de ejemplos donde se hace separación estricta entre el bien y el mal, entre los levitas y los que son de las otras tribus, entre el que le sirve al Señor y el que no le sirve a Él, y así. Entonces, en el verso 4 se nos advierte de que va a haber una batalla cósmica, ¿no? El verso 4 nos está anunciando que el Señor va a preferir la luz, que el Señor va a ver a la luz porque la luz es buena, pero va a hacer diferencia. Esa diferencia era ya un reto a los ángeles
a Satanás y a los ángeles que se rebelaron antes de la creación. ¿Ven? Entonces yo decía, bueno, ok, de una vez les digo, voy a crear un plan de los siglos, voy a introducir al hombre, voy a crear al hombre, a los animales, a la luz, etcétera, como usted quiera decirlo, bueno, la luz del sol, ¿no? A los planetas y todo, pero para que sepa que toda esta creación, el motivo es la antagonía, la guerra que se va a suscitar entre el Dios Todopoderoso y Satanás y sus ángeles caídos. ¿Eh? Y como podemos ver en el verso, ya en el verso 3, la guerra comienza de tú a tú, ¿eh? De frente a frente. Y en la mayoría, en esa guerra, en la mayoría de las batallas que se libran en esa guerra, Satanás sale triunfante. ¿Qué quería el Señor en Génesis 3? Armonía, quería una familia como tiene su familia celestial, como tiene sus servidores, sus ángeles, sus arcángeles, sus querubines, que están a su derecha y a su izquierda, dándole gloria, dándole honra. Él los creó para que le alaben. Entonces él también quería tener una familia en la tierra, seres humanos. ¿Ah? Entonces llegó Satanás y ¿qué hizo? Desbarató, ¿no? Y todavía hasta el último día que el Señor expiró, hasta la última gota de sangre, hasta la última bocanada de aire que tuvo nuestro Señor en la cruz, ahí parece irónico, ¿verdad? Satanás, un ser tan inteligente, tan antiguo, tan lleno de sabiduría, creyó que había derrotado a Dios en la cruz del Calvario. Él creyó eso en su corazón. Él lo creyó. Él dijo, ya, aquí está, me lo eché, lo maté. Maté al propio Hijo de Dios, ahora está el imperio. Y no, más bien fue todo lo contrario. ¿Eh? Entonces, él siempre ha ganado las batallas, casi siempre todas las batallas las ha ganado. Algunas no, por supuesto. Por ejemplo, cuando el Señor libertó a los hijos de Israel desde Egipto, eso fue un triunfo, ¿verdad? Cuando cayeron las murallas de Jericó, etcétera, etcétera. Cuando el Señor le dio un matrimonio de superancianitos, un varoncito para que fuera heredero. ¿Ve? Pero Satanás también pudo tomar a los niños y matarlos. Para, en el Nuevo Testamento se enseña de que pudo, tenía potestad para ir y tomar a los niños menores y matarlos para asegurarse que no naciera el Mesías. ¿Ven? O sea, entonces desde el versículo 4 ya se comienza una batalla cósmica, una batalla en la que nosotros estamos siendo partícipes, pero que fue una batalla que Cristo ganó. ¿Ve? Cristo al final terminó ganando él, pero va a terminar sobre los que creen, o sea, su triunfo, su batalla, su logro va a ser solamente para los que creen. Para el que no cree ya está listo. Bueno, por ahí anda el asunto, vamos a seguir con el versículo 5 mañana, la semana que viene, y vamos a estar viendo, ya nos dimos cuenta hoy, así a poquito, ¿verdad? En 2 horas o menos, cómo el Señor ya viene mostrando a través de la Biblia hebrea cómo son las cosas. No es con la traducción, no es con la 60, muy bonita la 60, Dios habla hoy, lo que usted quiere. Son buenos trabajos que han hecho los seres humanos, pero el texto hebreo nos lleva hasta el final del camino, nos lleva hasta el final del túnel. ¿Amén? Bueno, entonces, no sé si hay preguntas, comentarios. Recordemos que la sesión fue grabada y en el transcurso del día estaríamos distribuyendo la grabación. Entonces, que Dios los bendiga. No sé qué fue lo que hice yo aquí. Vamos ¿no? Por acá. Sí, sí. Listo, entonces estamos entonces en contacto. Nos vemos la próxima semana